Buenas tardes. A continuación daremos a conocer el estatus del COVID-19 en el estado de Yucatán. Doctor Isaac. Gracias, secretario. Este es el parte médico del jueves 9 de septiembre. Continúa avanzando la vacunación de la primera dosis contra el coronavirus a jóvenes entre 18 y 29 años que viven en Mérida, luego de que arribaron al territorio 236.200 dosis de la farmacéutica AstraZeneca. Este proceso se desarrolla en 2 macrocentros y 7 módulos distribuidos estratégicamente en la ciudad con un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Este día concluyó la aplicación de segundas dosis contra el coronavirus a jóvenes de 18 a 29 años de 37 municipios del estado, con la administración de dosis de la farmacéutica Sinovac, en las demarcaciones de Chumayel, Yaxcucul, Cantamayec, Yobaín, Bocobá, Tzutzal y Sanacat. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 267 pacientes en hospitales públicos. 56.752 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 64.963. Hoy se detectaron 292 nuevos contagios de coronavirus, 167 en Mérida, 18 en Canacín, 14 en Tizimín, 11 en Valladolid, 9 en Numán, 8 en Progreso, 7 en Junucmá, 6 en Samajil y Tixcocop, 4 más en Motul, 4 foráneos, 3 en Maxcanú, Peto y Ticul, 2 más en Acanque, Celestún, Chemash, Cuncunul, Izamal, Oxcuscap, Sinanché y Suquilá, y 1 más en Cacalchen, Canzacap, Chocholá, Concal, San Jalachó, Jomún, Mayapán, San Felipe, Tecó, Telchac Pueblo, Temozón, Tepacán, Tetis y Tixpehual. De los 64.963 casos positivos, 544 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 38.431 personas contagiadas de coronavirus, los cuales viven 10.336 en la zona norte, 9.794 en la zona oriente, 3.623 en la zona centro, 5.590 en la zona sur y 9.088 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 17 fallecimientos. Se trata de 10 mujeres y 7 hombres, con un rango de edad de 37 a 87 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal crónica, enfermedad cardiovascular y obesidad. 8 de ellos residían en Mérida, 2 en Valladolid, 1 en Peto, 1 en Sotuta, 1 en Tizimín, 1 en San Felipe, 1 más en Panabá, Progreso y Chocholá. En total son 5.632 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.302 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 267 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera del diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Hasta aquí el reporte, secretario. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán este jueves 9 de septiembre. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total COVID y no COVID es del 37.3%, está en color amarillo y estable. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total COVID y no COVID es del 58.9%, está en color naranja y en ascenso. El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en color rojo y en ascenso. El ritmo de contagiosidad del coronavirus está en 0.99, está en color verde y estable. La positividad de los casos es del 47.8%, está en color rojo y estable. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color naranja. La Secretaría de Salud de Yucatán informa que a partir de este fin de semana se levanta en los malecones tradicional e internacional de Progreso el acceso y el uso de sus playas. Los restaurantes que ahí funcionan seguirán ofreciendo sus servicios en los horarios y en los aforos ya establecidos. Muchas gracias.